Y es una novela contada en primera persona, que se abre con una frase que es a la vez el título del primer capítulo, que dice 185 días antes, y 185 días antes de algo que no sabes muy bien qué es y que es lo que, bueno, el hilo conductor de la novela, va siguiendo los pensamientos de May, la protagonista del libro, ¿no? A mí lo que me llamó la atención del libro sobre todo y lo que me decidió hacerlo fueron dos cosas. Por un lado, la voz tan potente que tiene la protagonista, que es también la narradora, es decir, que tienes la sensación desde el primer momento que alguien te está hablando al oído o que te has podido meter en la mente de una persona. Digamos, lo que consigue Carlota con su narración es tan vivo, es una cosa tan vívida que realmente te lo crees, realmente te consigue, digamos, este artificio que yo en general es lo que busco, ¿no? en literatura. O sea, busco libros en los que vea vida, en los que vea que lo que me están contando en ese libro es realmente algo de verdad o que podría ser, podría estar pasando de verdad. Me interesó mucho eso, que es lo que me cautivó, y luego me cautivaron también muchos de los temas que salen en el libro, o tangencial o directamente, y de los que hablaremos. De los que hablaremos esta tarde. No os voy a contar el libro porque voy a empezar a preguntarle cosas a Carlota y yo creo que a través de lo que ella nos cuente de cada una de las preguntas os haréis una idea también de qué va el libro y qué es lo que os vais a encontrar cuando lo leáis. Lo primero que le quería preguntar es cuál era la idea inicial, o sea, de dónde surge el libro. Antes habías publicado un libro de cuentos que se llama Acabarnos toda la noche, que está traducido también al castellano, publicado por Navona. ¿De dónde sale esta novela? Bueno, esta novela sale de... Yo estaba escribiendo cuentos y más o menos el cuento es algo pequeñito, ¿no? Lo puedes tener entero en la cabeza, le puedes dar vueltas, ¿no? Es como un cubo, te lo vas mirando por todos lados, lo puedes dominar más fácilmente. Y llegó un punto que pensé que más o menos el género del cuento me veía capaz de escribir un cuento un poco digno y pensé, pero con una novela, ¿cómo se hace eso, no? Aguantar realmente a un lector para que no, para que se lea 250 páginas, otros 370, que ya es como una barbaridad, ¿no? Y me parecía una cosa realmente muy difícil de hacer. Y como me gusta hacer cosas difíciles, ¿no? Porque lo que ya sabemos hacer no tiene gracia, ¿no? Digamos, hacer cosas que no sabes hacer te lleva a sitios nuevos y aprendes cosas nuevas y eso me estimula, ¿no? Entonces pensé, pues vas a escribir una novela. Y entonces, al final me dicen, ¿y por qué esta novela y no otra? ¿No? Digamos, no es una novela que llevara adentro, que llevara adentro ¿no? Y que tuviera que escribir, ¿no? Sino simplemente yo fui a buscar la novela. A ver, yo quiero escribir una novela, ¿qué es lo que me mueve, ¿no? ¿Qué es lo que me toca? Y al final siempre escribo, creo que no debería haber otra manera de escribir que no sean cosas que realmente te toquen de alguna manera, ¿no? Temas que te preocupen o que te inquieten o que te aterroricen, ¿no? Aunque no te haya pasado nunca, ¿no? Y entonces cogí un tema que es un tema que no se puede, ¿no? Hay una palabra spoiler que no se puede pronunciar, terrible, entonces vas a hablar del libro y no puedes hablar del tema del libro. Es terrorífico eso. Pero me voy acostumbrando porque ya es lo que hay, ¿no? Ella que lo ha leído sabe que hay una cosa que no puedo decir, ¿no? Y entonces cogí ese tema, que es un tema que me interesa mucho y que me preocupa mucho, a un nivel casi personal, ¿no? Que esto me puede pasar a mí o no me puede pasar a mí. Y como me sentía un poco insegura, pensé, pues necesito algo para agarrarme cuando vacile, ¿no? Entonces cogí una novela catalana que se llama Solitud, que es un clásico catalán que no hace falta leerlo. Ahora lo acaba de publicar, creo que es Trotamundos, se llama, en traducción española. Pero vaya, que no es necesario leerlo. Se va a publicar en inglés y los lectores ingleses, naturalmente, tampoco lo han leído. O sea que no. Pero fue como una excusa para mí, ¿no? Cuando me pierda, pues me puedo agarrar ahí. Y luego, cuando estaba ya por la mitad, pensaba, esto no tiene nada que ver con eso. Pero eso me ayudaba, era como un pequeño flotador. A veces digo que cogí ese esqueleto y le puse mi carne encima. Al final todos sabemos que lo que importa es la carne, ¿no? El esqueleto no sirve para nada. Y un poco salió de eso, de la idea de intentar hacer una cosa que para mí era imposible. Como si te dicen, pues ahora hacen un triple mortal. Pues vamos a intentarlo, ¿no? Y parece que no me he muerto de momento. No. Oye, y esta cosa que a mí me parece como lo más importante del libro, que es la voz, ¿no? Es lo más, creo que, bueno, que además es lo que tira de toda la narración. ¿De dónde sale? ¿La habías ensayado esa voz en alguno de los cuentos? No, es una voz
¿Era distinta la voz que tenía la voz en los primeros borradores o fue cogiendo fuerza y luego reescribiste? No, la voz siempre había sido bastante como es desde el principio. Quizá cuando empecé la novela, como lo que yo quería contar era el final. ¿Qué pasa? Cuando escribes una novela, lo que quieres contar es el final, eso se nota mucho. Vas escribiendo y dices, no, me tengo que detener porque el lector necesita lo de antes para llegar al final, ¿no? Entonces, cuando releí, sobre todo las primeras 100 páginas, bueno, me decepcioné mucho. Es una cosa que hago a menudo cuando escribo, decepcionarme y frustrarme mucho. Y vi que no, que necesitaba darle otro toque porque la novela ya empezaba con la May inicial, que se parecía mucho a la final. Entonces, lo que me interesaba a mí contar era el proceso, más que el final en sí. Lo que me interesa contar es el proceso de cómo una persona... Es como si fuera la historia de un asesino, no es la historia de una asesina, ¿no? Pero es como una persona como yo, como tú, se puede convertir en un asesino. Pues podríamos decir que el libro es un poco eso. Ver cómo una persona, que podíamos ser cualquiera, va pasando por una serie de procesos y le va cambiando a través de pues, cosas que le pasan en su vida, muchas de ellas relacionadas con la soledad, con todas las soledades posibles, ¿no? De parejas, de hijos, de soledad sexual, digamos, ¿no? En todos los ámbitos, y cómo eso pues la va vaciando y la va cambiando, ¿no? Y es una novela de transformación. Pero tú me preguntas por la voz y yo te he contado lo que me da la gana. Es que sí, eso ya pasa. No, pero te insisto en la voz. Entonces, sí. Por ejemplo... sí, la voz es lo mejor que tiene. Yo creo que es... no, pero dices... que lo creo de verdad. Sí, dices esto de la voz, ¿no? Y de cómo... y de que la novela es un proceso, es el proceso que le sucede a la protagonista durante estos 185 días, y eso es lo interesante de la novela. El final es lo de menos. O sea, Carlota está muy, muy convencida de que el final es importantísimo. Bueno, yo creo que el final te da un tema. Digamos, te da el tema, pero claro, lo importante es cómo llegamos hasta ahí. Pero yo como lector os digo que a mí lo que me interesa es el viaje, no la llegada. Por mucho que Carlota, para ella sea importante el destino, para mí lo que es importante de este libro no es el final, sino es el proceso. Y entonces es muy claro en la evolución del personaje, por ejemplo, la mirada que tiene, ¿no? Lo que se va fijando, los pensamientos que le entran. Y hay también un trabajo... la voz, hay cosas en el lenguaje que también cambian a lo largo de tal, o solo son los pensamientos o las imágenes. Intenté modular el lenguaje porque la lengua es una cosa que a mí me preocupa especialmente. Soy traductora, entonces claro, cuando te pasas todo el día buscando palabritas, ¿no? Llega un momento que te obsesiona, ¿no? Ay, la palabra esa y tal, y hay otra, pero seguro que hay una que lo dice mejor, ¿no? Y buscas el diccionario de sinónimos. Yo, mi navegador tiene abiertas 15 pestañas fijas, siempre, todas de lengua, ¿no? Todas, ¿no? Es que, claro, entonces entras en unos bucles lingüísticos, filológicos. Entonces, una de las ideas era que el lenguaje vaya evolucionando con el personaje. Entonces, al principio es un lenguaje más blanco, un poco más ordenado, ¿no? Por ejemplo, hay tonterías que a lo mejor no te fijas, pero que están puestas a propósito, ¿no? Que a lo mejor los primeros diálogos pues son diálogos puntuados clásicos, ¿no? Con un guión, ¿no? Todo ordenado. Y luego, a medida que avanza, a veces está el diálogo en medio del párrafo, ¿no? Primero con comillas, luego ya sin nada, ¿no? Y eso es, de alguna manera, la forma que se adapta al fondo, ¿no? Porque la forma y el fondo, pues todo es importante y deberían, ¿no? Encajar. Y aparte de eso, la lengua me preocupa mucho que la lengua, y creo que es parte de la voz, es la lengua, que sea una lengua que sea muy natural, ¿no? Que realmente la escuches y la oigas de una manera poco artificiosa. Al final estamos acostumbrados a que la literatura se escribe en un registro más elevado, y lo que he intentado hacer con esto es combinar varios registros. Perdón. No, el pelo para el de la derecha. Sí, así. Bueno, intentaremos poner el pelo así, que es como muy repelente y no lo hago nunca, y ahora parecerá que yo voy así por el mundo. Pero pues eso, que una cosa que me gustaba era combinar registros un poco diversos, ¿no? Digamos que hay partes que son en un tono muy coloquial, luego hay partes como un poco más líricas, un poco más poéticas, ¿no? Más de descripción, y eso de combinar varias cosas a la vez creo que le da riqueza y dinamismo. Y también como otra cosa importante de la voz, y que creo que forma parte de mi manera de ser y de escribir, es que como vengo del cuento, el cuento siempre es muy denso. Como es muy frustrante leer cuentos, ¿no? Tú te lees un cuento y luego viene otro y es distinto, a lo mejor no te gusta. Tienes que hacer un esfuerzo lector por entender, ¿no? El mundo de ese cuento, que es otro distinto. La novela es más fácil de leer, es más amable, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? El cuento, como tiene ese hándicap, tiene que ser mucho más intenso, ¿no? El lector no lo puedes dejar escapar porque si no se te va a ir. Entonces, a veces pienso que es una novela que está escrita a ritmo de cuento, ¿no?
porque como estoy acostumbrada a que es muy denso, ¿no? Y que deja respirar poco al lector, cosa que a veces me preocupaba. Tendrías que, ¿no? que modularlo un poco más para que el lector respire. Pero creo que eso también funciona porque te arrastra mucho. Ahora, digamos, no lo digo yo, a veces claro, vas hablando con lectores y una cosa que me dicen es eso, que te arrastra mucho la voz, ¿no? Que dices que me es igual lo que me estás contando, porque me gusta tanto el tono, ¿no? Como, digamos, meterme en la cabeza de una persona y llegar a realmente poder entender el mundo desde ese punto de vista. Al final la literatura no deja de ser eso, ¿no? Meternos en la cabeza de otras personas e intentar entender el mundo y entendernos a nosotros, ¿no? Y eso bueno, me callo. No, pero sí. Sí, ya sabes que arranco. Hemos venido a que hables de tu libro. Sí. He venido a hablar de mi libro. Por eso, o sea, que sí. Umbral le escribió cosas preciosas también. No, otra cosa también importante del libro es la estructura, ¿no? Vi una cosa que no te pregunté ayer, pero tiene esta forma de diario y se van marcando los días antes de, o sea, es 185 días antes, 180, pero no son regulares los días. Es un poco, tenías una escaleta para saber de qué día querías hablar. Tenía un calendario. Sí, claro, yo tengo un calendario. Claro, cuando decidí que lo contaba como una cuenta atrás, necesitaba saber qué días pasaban las cosas, por ejemplo, ¿no? Hay una escena que hay unas viejas que salen de misa, tenía que ser domingo, entonces me lo podía haber inventado todo, pero para mí, como es un mundo real, ¿no? La literatura no es la realidad, es una otra realidad distinta, pero que debe ser real, ¿no? Entonces para mí tenía que tener una lógica. Entonces si era domingo no podía poner a lo mejor que al cabo de, no sé, 10 días volvía a ser domingo, que ningún lector se hubiera fijado, pero yo sabría que está mal, ¿no? Y eso no lo podría soportar. Así que me hice un calendario y definí este arco temporal de 6 meses, ¿no? Son 185 días, y vamos hacia atrás. Entonces, claro, tener una entrada cada día me parecía innecesario, porque, primero, claro, con 185 días, ya solo con una entrada cada día serían, ¿no? 200 páginas, ya no, contando que solo es una... Me parecía que para contar lo que tenía que contar no necesitaba 500 o 600 páginas. Y aparte, a veces, incluso hay algunas que ahora pienso que las podía haber recortado, ¿no? Y habérmelas cargado. Porque lo que importa no es tanto lo que pasa de hoy. Es como con los niños, ¿no? Cuando tú los ves cada día no los ves crecer, ¿no? Pero cuando tú los ves, ¿no? Y hace 2 meses que no los ves han crecido. Pues esto es igual, ¿no? Cuando ves un personaje, a lo mejor al cabo de una semana, depende del momento y de lo que le está pasando, ves el cambio, ¿no? Y eso me funcionaba mejor y me parecía que para el lector era mejor también. Lo que sí que hice, claro, estos son los 185 días que van hasta llegar al último. Yo no les llamo capítulos porque realmente es una cosa, a veces son un párrafo, a veces son 10 páginas, pues les llamo como secciones. La última sección, que se llama Ese día, claro, los tenía así como todos ordenados, pero entonces se lo dejé leer a algunos amigos y me decían, claro, tienes como 2 novelas. Una novela que es más blanca, que es el inicio, que es como más, ¿no? Más clásico, ¿no? Una presentación de personajes, un tono más tranquilo, y luego se va volviendo más negra la novela, ¿no? Me decía, claro, eso, me decían, tengo la sensación de que hay gente que le gustará la primera parte y gente que le gustará la segunda, porque no estás haciendo una buena transición, ¿no? Entonces, intenté meter más grises y otra cosa que hice fue poner anticipos. Entonces, cuando empiezas, de vez en cuando te sale, ¿no? Digamos, estás en el 163 días antes y hay un pequeño párrafo que son 2 líneas que pone 2 días antes, ¿no? Y de golpe es como para avisar al lector, sí, ahora estamos en este tono, que es más amable, pero vigila porque vienen cosas, ¿no? Y esa manera de anticipar algo para el lector, que son unos fragmentos que son 2 o 3 líneas y que además el lector no entiende. O sea, no, yo ya sé, el lector no entiende, de que, pues, ¿ahora qué me dice? ¿no? Pero no entiende lo que es, pero entiende que el tono es otro y que todo eso es dónde vas a ir a parar, ¿no? Y eso pues también contribuye, supongo, a generar expectativa, ¿no? Y a querer continuar leyendo, ¿no? Otra cosa que, aparte de la voz y la estructura que hace el libro especialmente interesante son, bueno, que la protagonista, que es una persona que está sola viviendo en el campo, que se acaba de separar, no ha decidido irse a escribir a estar sola una temporada y ha abandonado a la persona con la que vive, su pareja, un hombre en Barcelona y se ha instalado allí. Pero lo que digo que es
para mí es muy interesante también son los pensamientos sobre temas muy diversos que van entrando a la protagonista y que son pensamientos que no siempre como lector estás de acuerdo con lo que la protagonista piensa o situaciones que ella recuerda y que le dan, creo que es una de las cosas muy ricas de la novela, que te dan pie a reflexionar sobre tu propia realidad, ¿no? Y un tema muy importante del libro me parece que es la madre, la maternidad, tanto la relación de la protagonista con su madre, como las aspiraciones que tiene también la protagonista de ser madre o las posibles aspiraciones que tiene. Sí, la idea un poco, digamos, dentro de cuando concebí la novela, ¿no? Que me hice mi escaleta organizada, me gusta poner fragmentos que son más digresivos. Entonces, intento ponerlos no seguidos, ¿no? Tienes un trocito que la trama avanza, pero luego meter ahí digresiones sobre su visión del mundo, porque al final es eso lo que te permite entender al personaje, ¿no? Entonces ahí entran muchas cosas, ¿no? Entra desde su relación con la escritura, que al final dices, estamos hartos de escritores que escriben sobre escritores, ¿no? Yo también estoy harta, pues mira, yo también lo he hecho, ¿no? ¿Qué pasa? Pero al final es una relación que la ves muy de cerca, ¿no? Y que no es nada, no sé, que no es nada mitificada, ¿no? Es un poco la tortura de escribir, ¿no? Lo que se describe, porque escribir es un calvario también, ¿no? Y pues hay digresiones sobre la escritura o sobre la vida en la ciudad, ¿no? Sobre lo que es vivir en la ciudad o vivir en el campo, en ningún momento idealizándolo, porque todo tiene dos caras, todo es bueno, todo es malo, ¿no? Y también está el tema de la maternidad, que tenemos un personaje, aparte, digamos, la madre de la protagonista, que tiene un papel muy importante, aunque no aparezca muchas veces. De hecho, yo creo que aparece 2 veces físicamente, ¿no? Pero en la mente de May pues aparece constantemente, ¿no? Porque las madres, ¿no? Yo soy madre también, lo digo ahora no. A veces que no os penséis que ahora me voy a cargar a las madres porque no soy madre. No, no, yo soy madre y también lo estoy haciendo muy mal, ¿no? Pero las madres, de alguna manera, tenemos unos efectos sobre nuestros hijos, ¿no? Aunque tú intentes hacerlo muy bien y hacer una educación respetuosa, da igual, da igual. Tú estás haciendo cosas con tus hijos, estás decidiendo cosas por ellos, les estás mutilando unas partes o atrofiándolas y potenciando otras. Y eso es inevitable, porque tener hijos y criarlos es eso, nos guste o no nos guste, ¿no? Y entonces May es como es en parte por la madre que ha tenido, por la relación afectiva con su madre, que, bueno, entonces tienen una mala relación muy característica, que es que cuando tienes una mala relación con tu madre, que yo no tengo una mala relación con mi madre, porque no es autoficción, yo no soy la protagonista, bueno, esto a veces hay una cierta confusión, pero eres tú o no. Pero una mala relación con una madre es algo como un poco traumático, porque tú tienes como el deber filial de amar a tu madre, ¿no? El deber social, ¿no? No puedes odiar a tu madre, pero si, claro, si te ha pegado, sí, pero si en realidad no te ha hecho nada realmente, ¿no? Grave, ¿no? No deberías odiarla, pero puede ser que no la soportes y eso te genera una división interna, ¿no? Bueno, te genera, no sé, imagino, ¿no? Digamos que a la protagonista le pasa eso, ¿no? Que no soporta a su madre, pero a la vez se siente culpable un poco, ¿no? Por no saber corresponderla y no está segura de si realmente tiene razón o no tiene razón de no soportarla, pero es así, ¿no? Y por eso que la maternidad es otro de los temas. También, digamos, es otra de las soledades. Ella llega un momento que se siente como abandonada, ¿no? Es como si no tuviera madre, aunque tenga madre, ¿no? Y eso es, cuando no tienes padres, pues estás muy solo, ¿no? No tienes a nadie que te quiera de manera incondicional, ¿no? Y eso es duro también. Está la maternidad, está ella como hija y está ella como madre. O como... Sí, el tema de la maternidad sí, también se toca. Siempre digo que a mí me molesta un poco que últimamente las mujeres siempre hablan de maternidad, ¿no? Ay, no, porque yo tengo hijos y entonces si te puedes realizar o necesitas tener hijos o no, entonces sale la que no, yo no tengo hijos y qué bien que estoy, ¿no? Hay gente escribiendo libros. Bueno, a mí me parece estupendo. Oye, si tú quieres tener hijos, ten hijos y si no quieres, no tengas y ya está. Pero me cansa un poco el discurso constante de que las mujeres tengamos que hablar de hijos o de no hijos. Oye, yo tengo 3 hijos, estoy encantada, pero no me cansa hablar de la maternidad desde ese punto de vista de si la feminidad es la realización o no. Me interesa más la parte esta psicoanalítica, ¿no? De qué pasa cuando yo tengo hijos, ¿no? ¿Qué estoy proyectando ahí, ¿no? No ya toda la parte de género, podríamos decir, ¿no? Eso me cansa un poco. Pero también está, digamos. Es un libro que también creo que engaña. Que tú empiezas a leerlo,
Pero dices, mira, esto va a ir por aquí. Entonces pasa una cosita y dices, el tema va a ser este. Y no, entonces no es ese. Y dices, pasa otra cosa, y dices, el tema va a ser este, ¿no? A lo mejor dices, va a ser la maternidad. Pues no va sobre la maternidad. Pero son temas que son como una suma, ¿no? Como una receta, ¿no? Pues para hacer una tortilla necesitas huevos, ¿no? Pues hay huevos y hay sal y hay patatas pero todo eso forma la tortilla. Lo importante es la tortilla, no los huevos, ni las patatas, ni la cebolla, ¿no? Al final la novela es eso, es una suma de ingredientes que crean una cosa mejor, o deberían crear una cosa mejor. Otro de los ingredientes de la tortilla, que creo que es relevante, no sé si tanto bueno las patatas, pero igual la cebolla, es el sexo, ¿no? Y es un libro en el que ayer también lo comentábamos, igual no hay tantas escenas de sexo, hay pocas, hay 3 o 4, pero es algo como bastante presente, ¿no? Sí. Y es un sexo el que aparece ahí distinto al habitual, ¿no? Es un acercamiento y una visión, y seguramente también una relación con el sexo la que tiene la protagonista, distinta a lo que os podéis encontrar o nos podemos encontrar normalmente en las películas o en novelas. Sí, lo del sexo, al final lo voy a hacer. Voy a contar cuántas páginas de sexo hay, porque vienes, ¿no? te preguntan y tal, y luego dices, realmente, o sea, hay algo de sexo soterrado, ¿no? De alguna manera que recorre toda la novela, pero que no está presente. Hay como una tensión erótica de ella, ¿no? Podríamos decir, pero sí, como sexo explícito, que se hable de sexo explícito, yo creo que hay 2 o 3 escenas de masturbación, que a veces son un párrafo, y luego hay una escena, bueno, de sexo, que podríamos decir que es de sexo mental, pero bueno, que en realidad hay muy poco sexo. Lo que pasa es que está narrado desde un lugar muy, muy visceral, yo creo que muy femenino, al menos, no sé tú cómo has visto lo del sexo, tú que lo has leído. Hace poco vino una lectora y me dijo, oye, es la primera vez que leo algo sobre sexo y realmente me siento plenamente identificada con lo que dices, ¿no? Que es un sexo que no es ñoño, que no es las mujeres necesitamos caricias, ¿no? Digamos, es una mujer que tiene un deseo sexual intenso, ¿no? Y que no se esconde ni se lo esconde a sí misma, ¿no? Y es una mujer que se masturba, ¿no? Porque las mujeres se masturban. Y eso a veces es algo que quizás pues, se haya escrito poco o se ha escrito más por encima, ¿no? Porque cuando sale el sexo a veces nos interesa más, pues, no sé, otra cara del sexo, ¿no? Hablar del sexo desde la pareja, desde la liberación o desde, ¿no? Claro, a mí me interesa el sexo sobre todo en soledad, ¿no? Porque es, como os decía, como es una suma de soledades, ¿no? Al final el sexo en solitario es súper trágico. Bueno, súper trágico a veces, cuando es una obligación porque no tienes a nadie con quien compartirlo, es trágico, ¿no? Y eso forma parte de eso también, ¿no? Cuando tienes deseo y no tienes manera de saciarlo más que solo, ¿no? Pero eso, para mí es una narración muy, no sé, muy verosímil, creo, de una vivencia femenina del sexo más o menos liberada, ¿no? Más o menos normal, creo yo. El plato en el que está la tortilla, por seguir la analogía de la receta, es un plato muy natural, muy de naturaleza, pero y en contra de lo que, ¿no? De muchas cosas que estamos leyendo últimamente y que se han publicado en los últimos años, sobre todo, ¿no? Literatura de naturaleza, es una naturaleza que es muy poco complaciente y algo agresiva, Sí. ¿no? Sí, claro. A mí, digamos, la visión idealizada de la naturaleza no me interesa para nada, porque es mentira, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Entonces, para mí la naturaleza es un personaje más de la novela y como tal he intentado pensarla para que sea ambigua, que es como son todos los personajes, porque todas las personas somos ambiguos, ¿no? No hay nadie que sea blanco o negro, ¿no? Todos tenemos claroscuros y la naturaleza también tiene, ¿no? Por un lado puede ser ella está en un entorno en medio del bosque, ¿no? Que es un sitio maravilloso, precioso, ¿no? Que descubres cosas, que te ofrece, ¿no? La naturaleza te alimenta, ¿no? Hay setas y hay espárragos, ¿no? Y hay moras, ¿no? Es algo como exuberante, frondoso, bonito, ¿no? Que te puede proteger, ¿no? Si alguien te persigue, te puedes esconder en el bosque, pero a la vez el bosque es un sitio donde hay jabalís, donde hay serpientes, donde hay, ¿no? Es un sitio peligroso. Son las dos cosas a la vez, ¿no? Porque de alguna manera todo lo digamos, en el libro yo creo que he intentado que siempre se vean las dos caras de las cosas, ¿no? Yo siempre digo que las personas, las virtudes son los defectos, ¿no? Tú puedes decir, es que esta persona es muy, muy cariñosa, y otro dirás que es muy empalagosa, ¿no?
es lo mismo, digamos, el problema es cuando a veces se inclina para aquí o para allá, pero los defectos y las virtudes son la misma moneda vista por dos caras distintas, no son cosas, ¿no? Mis virtudes y mis defectos son exactamente lo mismo, ¿no? Esto, que soy así, que soy intensa, igual que la novela, ¿no? Así, ¿no? Es lo mismo. Y eso en la naturaleza está ahí. Y además, como yo vivo en parte en el bosque, estoy medio, no en una casa así, ¿no? Yo vivo en una casa moderna, pero que he vivido el bosque, de manera que no escribo, no soy alguien que escribe desde la ciudad, ¿no? Sobre una naturaleza que no conoce, digamos, yo, ¿no? Y al final los detalles que pongo son detalles que yo he vivido, ¿no? De los detalles concretos del bosque, ¿no? Al final las novelas son muy importantes los detalles, porque eso hace que el mundo sea real, ¿no? Es como los sueños a veces son borrosos, pero cuando sueñas con cosas y recuerdas los detalles pequeños es cuando tienen más verosimilitud, ¿no? Porque son más creíbles. Entonces eso, ¿no? Los detalles, ¿no? De cuándo salen los espárragos, o no salen los espárragos, o yo qué sé, cuando hay higos o cuando no hay higos, ¿no? La protagonista tiene una higuera ahí, ¿no? O los zorros, ¿no? Y a veces me encuentro zorros también, ¿no? Y liebres cerca de mi casa, ¿no? Y al final eso te lo puedes inventar, pero si lo has vivido, pues, ¿no? Hace que todo supure un poco más de verdad, que al final es lo que creo que es muy importante, que un libro tenga alguna verdad real, que no quiere decir que yo sea eso, ¿no? Pero que hay una verdad emocional de fondo que está ahí dentro metida, ¿no? Un trocito de mí. El pelo. El pelo, pero, No, nada. voy con mi pose Sí, de la pose estupenda. de estupenda. Ya. No, aparte de la naturaleza, también hay un otro elemento que yo habitualmente odio en los libros, las novelas. Yo odio los sueños. O sea, cuando me pone alguien mete un sueño en una novela es como, oye, por favor, yo lo paso directamente y no lo leo. Y otra cosa que sueños solo hay dos. Sí. Y aparte de que hay dos, después de poner uno, cito, ¿no? Lo que decía Nabokov sobre los sueños, ¿no? Que al final son un truco de mago barato, ¿no? Lo de poner sueños en una novela. O sea que ya es eso de, ¿no? Que como ya veo yo que no, que es un error ponerlos, ya lo digo yo y no hace falta que ¿no? Sí, al final intento que todos los defectos de la novela estén en la novela, ¿no? Que la propia protagonista diga todos los defectos que tiene la novela. Es como si eso me salvara de alguna manera. Sí. Y el otro elemento importante, que también yo no me gusta mucho, pero que en el libro me parece que está particularmente bien traído, es estas leyendas que le cuenta uno de los protagonistas, o sea, un vecino de esta chica que vive en el campo, que es pastor, que es apicultor también, y que le cuenta unas historias que son seguramente muchas de esas historias son como los orígenes de los topónimos de la comarca en la que están. Entonces quería preguntarte por eso un poco, o sea, cómo se te ocurre, cómo se te ocurren, si tenían una base real o no, por qué unas y no, por qué unos temas en esas y no otras, si están pensados o más bien lo que te salió, un poco. Sí. Claro, la idea de poner leyendas en medio, ¿no? Digamos, y de cortar la narración, tú estás contando una historia, es la historia de May, y de golpe haces que un personaje le cuente a ella un cuento, ¿no? Es por la cara, ¿no? Pues me parecía como muy divertido y me apetecía mucho hacerlo, ¿no? Porque eso rompe un poco el ritmo y hace que, y como vengo del cuento, ¿no? Pues es una manera de desquitarme también, ¿no? Y me divertía mucho buscar, inventar, hay 3 leyendas explicadas, inventármelas, ¿no? Inventar el tono ese como de leyenda antigua, ¿no? Pero inventarla de manera que el tema de la leyenda sea un eco de cosas que pasan en la novela, ¿no? Y para mí cada leyenda tiene un sentido. Y también cuando llegas al final, aunque no es importante, también al final te das cuenta de que tenía un sentido que te estuviera contando leyendas. Tiene un sentido más allá de lo que puedes imaginar. Entonces, hay 3 leyendas que son así literales, un personaje que le cuenta leyendas sobre el entorno en el que está, que es algo que en la obra catalana original de Solitud hacía y que me parece muy, muy divertido. Es como hacer un interludio ahí en medio, es como las obras de teatro, ¿no? Y luego hay dos leyendas más que no se cuentan como leyendas. Una es al empezar la novela, cuando ella llega, se le estropea el coche, tiene que ir al mecánico. Entonces el mecánico le cuenta que en ese bosque encontraron hace 10 años, pues encontraron a una mujer que corría desnuda por el bosque, ¿no? Y eso, aunque no se cuenta como si fuera una leyenda, sino como un hecho real, en el fondo es como una leyenda moderna, ¿no? Y eso, digamos, entonces hay esas 3, esta, y luego hay otra que es una escena que ella está cuando era pequeña, recuerda cuando estaba con su abuela, y su abuela oía voces y oía cosas, ¿no? Y eso también es una leyenda, aunque está contado como un recuerdo. Entonces puse 5, aunque algunas están camufladas, porque creo que
que contribuyen, ¿no? Es lo que decía antes, es un ingrediente más, ¿no? Es el aceite de trufa que le pones encima, ¿no? Son cosas que todo esto va contribuyendo. Es como que tienes una flecha, que es la idea principal de la novela, y y es como un racimo de uvas, ¿no? Que va creciendo alrededor, ¿no? Se va multiplicando con todo de detalles metidos aquí y ahí, ¿no? Y otra cosa bueno, volviendo un poco al lenguaje, porque ayer no nos dio tiempo a hablarlo y sí me gustaría que lo comentáramos, y porque creo que tampoco lo hemos hablado tú y yo a fondo, es la traducción. O sea, ¿cómo ha sido, tú que eres traductora, cómo ha sido la experiencia, por un lado, de leer la versión de Palmira y de corregirla? O sea, ¿cómo te sentías de cómoda, cómo te sentías de reconocida, qué te hubiera gustado hacer? Sí, hablar un poco de eso. Sí, el proceso estuvo súper bien. Yo como traductora, cuando traduzco, me gustaría poder preguntar muchas cosas, ¿no? Porque a veces hay cosas que son matices, entiendes la palabra, pero dices, pero a mí exactamente, y raramente hablo con los autores, porque con las editoriales que trabajo pues no suelen a, no suelo hablar con ellos, son así, no se dejan, ¿no? Hay agentes por en medio y intermediarios, ¿no? Y entonces, en este caso, claro, estando en el otro lado, ¿no? Yo le dije a Palmira, pregúntame todo, pero absolutamente todo. Sí, yo estoy encantada de que me preguntes, porque cuanto más me preguntes, más afinado será, ¿no? Más afinada estará la traducción. Entonces me preguntó muchas cosas y eso estuvo muy bien y ella estaba encantada. ¡Oh, qué bien! También me dijo Palmira claro, que nunca se había sentido tan atada, porque saber que tienes a una, ¿no? a una autora que entenderá perfectamente tu traducción, que habla el idioma, que no solo eso, sino que encima es traductora, ¿no? Es como me decías, que nunca me había como controlado tanto, ¿no? Y que a lo mejor es malo, ¿no? Que se haya controlado, pero entonces estuvimos trabajando mucho en eso y luego, claro, revisé las galeradas, ¿no? Y creo que el tono, que es lo que me preocupaba, creo que el tono es el adecuado, que es lo difícil, creo, porque, claro, en catalán soy muy de las palabritas, ¿no? Y entonces, claro, a veces hay palabras, por ejemplo, ¿no? La palabra chorrear en español es fea, no es una palabra poética. En cambio, en catalán tiene una burbuja que es poética. Entonces, claro, no puedes poner un chorrear, porque chorrear no es poético, ¿no? Entonces tienes que buscar otra palabra que sea ¿no? Que sea otra manera de decirlo, pero que tenga una burbuja poética, ¿no? Y yo creo que ahí está bien conseguido, yo creo que está bien. Ahora pienso que a veces quizá lo hicimos un poco demasiado plano en algunos puntos. Por ejemplo, las leyendas, ¿no? El tono en catalán, el tono de leyenda es un poco, tiene un punto antiguo, ¿no? Como cuando cuentas, ¿no? Que usas algunas palabras como fuera de lugar, ¿no? Que son ya como arcaicas. Quizá ahí, digamos eso, en algunos puntos, quizá está más nivelado, pero me parece que el tono es muy adecuado, es muy adecuado. Y luego, claro, tuvimos que hacer algunos cambios, ¿no? Porque aquí está este zorro que aparece en la cubierta, que es como una especie de personaje o elemento simbólico, como leitmotiv que va apareciendo a lo largo de la novela. Y claro, en catalán la palabra zorro es femenina, ¿no? Y además el zorro que aparece es una hembra, y debe ser una hembra, ¿no? Pues claro, Palmira me dijo, pero claro, ¿qué hago? Pues si le pongo la zorra, claro, tiene unas connotaciones en español que en catalán no tiene, ¿no? Pero claro, si tiene que ser una hembra, ¿cómo lo vamos a hacer eso, no? Entonces estuve pensando, entonces añadí un párrafo, que solo lo tiene el español, para llamarle raposa. Y claro, es una palabra que léxicamente no sería la primera elección que harías. Vale, raposa, qué raro. ¿Cómo le vamos a poner raposa? Y bueno, pues entonces voy a meterle un párrafo para justificar que le llamo raposa, ¿no? Para justificar que la protagonista le llame raposa, ¿no? Entonces la protagonista, hay un párrafo añadido en la versión española que dice, ¿no? Que se encuentra un zorro, ¿no? Y dice, ¿un zorro será una zorra? No, zorra no, ¿no? Entonces hace una reflexión de por qué no quieren llamarle zorra, ¿no? Bueno, eso, entonces hay que hacer ese pequeño fine tuning, ¿no? Esos pequeños ajustes para que todo funcione, esté más engranado. Y en el tono si te reconoces, o sea, en la voz, Sí, ¿no? Que la voz sí, entiendo que cuando tú, al final te acabas, cuando escribes una novela en primera, acabas muy identificada sí, escribiendo sí, la sí, sí, voz, sí. ¿no? Y te reconoces bien en el Sí, me castellano. reconozco bien en la voz, sí, 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 creo que sí. Claro, siempre hay algo que a lo mejor no me acaba de llegar exactamente, ¿no? Porque yo siempre he pensado en catalán, ¿no? Y me he criado en catalán, entonces, bueno, claro, naturalmente hablo español, pero que no sé, que con mis padres hablaba catalán y al final eso es la lengua que te marca las emociones de alguna manera, ¿no? Y entonces siempre pienso, a lo mejor hay cosas que no me llegan de la misma manera, pero bueno, claro, también he leído mucha literatura en español y por lo tanto tienes, ¿no? Pero sí, el tono me parece, creo que es muy acertado, sí, sí. Estoy muy agradecida a Palmira, ¿no? Porque sí, he conseguido, ¿no?
transmitirme. Otro de los elementos de la... Y ahora ir preparando dos preguntas porque será la última. Pero otro de los elementos de la tortilla y que, bueno, un elemento que no es tan importante como hemos hablado, pero son los hombres, ¿no? La relación de ella con los hombres que en general no salen muy bien parados en el libro, ¿no? No, los hombres no salen muy bien parados en nada de lo que escribo, creo. Estoy trabajando para mejorar en ese sentido, pero sí, tenemos 4 personajes masculinos, tenemos el padre que está muerto, pues eso ya está muerto al principio, digamos que no se estropeó nada, que lo tiene muy idealizado, ¿no? Muy idealizado porque al final tiene idealizado, pero es un padre que a lo mejor fue un poco cobarde también, ¿no? De no atreverse ¿no? a enfrentarse a su madre o no. Es bueno, sí, muy amoroso, pero tampoco... Y luego tenemos al marido, al pastor y al apicultor, ¿no? Y entonces, sí, todos son un poco valientes, creo, son un poco valientes. A lo mejor es porque en general a veces los hombres son menos valientes o me parecen menos valientes a la hora de afrontar ciertas cosas emocionales, ¿no? O de hablar de ciertas cosas, ¿no? Siempre vamos a hablar, ¿no? Como los niños pequeños, ¿no? Casi, ¿no? ¿No? Bueno, que a veces tienen no todos los hombres, naturalmente no se puede generalizar. Los que estamos aquí no. No, claro, y cada vez hay más, pero que hay cierta parte de la masculinidad que tiene, bueno, que tiene dificultades para relacionarse de una manera, ¿no? Entonces sí, los hombres sí, pero sí, me salen así, sí. A ver, tú que has leído alguna pregunta o algo que queráis hacerle a raíz de lo que hemos hablado, sí. No me he leído el libro, totalmente no me acabas de decir ahí que voy a leerlo. Pero hay una cosa que me gustaría preguntar, y es que tú has dicho que los padres a mí me pasa exactamente igual. Claro. Tú sabes que has citado a Nabokov, pero hay cantidad de autores que todos te dicen, no, un sueño no se debe poner nunca, pero sí. todos te lo ponen Sí, y sí. algunos los ponen a leer. No, yo solo he puesto dos y los he puesto y dudé si ponerlos, pero creo que son necesarios porque en este caso, digamos, aquí estamos hablando de la evolución psicológica de alguien. Yo sueño mucho, digamos, yo tengo como 2 vidas, de verdad, es una cosa absolutamente delirante. Cada noche sueño, bueno, es que si os contaron lo que es que es horroroso, ¿eh? No son pesadillas, pero es que cada noche es Netflix en mi cabeza, es de verdad, es que es alucinante. Bueno, en fin, y yo sueño mucho, entonces para mí los sueños son muy importantes porque a mí me cuentan muchas cosas de mí misma, ¿no? Por ejemplo, esta semana he soñado 6 días seguidos que soñaba. Yo sé por qué estoy soñando que sueño, porque voy dormida por la vida, ¿no? Bueno, un poco es eso, ¿no? Entonces, como para mí en mi vida los sueños son importantes porque dicen cosas, y como aquí estamos hablando de lo que le pasa psicológicamente a una persona que cambia, hay 2 sueños y están ahí porque esos 2 sueños nos dicen cosas que ella nos está diciendo a sí misma, podríamos decir, y son muy cortos. Uno es un párrafo de 4 líneas, el otro, digamos que no es ahí una cosa muy larga, Ali Smith, por ejemplo, a veces pone ahí unas parrafadas que digo, anda, ¿cómo te has pasado? Que hace cosas maravillosas también, pero entonces yo creo que algo así se puede permitir y creo que hay que está justificado en este caso y que no se hace pesado realmente, ¿no? Realmente 2 párrafos sí, y aporta información. ¿Cómo vamos de tiempo? Gonzalo tiene alguna, pero da igual, puede preguntar usted lo que quiera, que ya... Sí. Sí. Hable perfectamente la lengua aquí en Estados Unidos, y claro, al final, ¿qué relación o cómo vives cuando te ves castellano? ¿Cómo lo vives? Porque al final no estás escuchando tu voz, eres una
Sí, es raro, claro. Sí, sí, también es raro. Hace poco me han traducido un cuento al inglés por primera vez y es como que eres tú, pero no eres tú, ¿no? Pero al final también pasa cuando hablas, ¿no? Yo cuando hablo en inglés hay una parte de mí que es distinta y cuando hablo en español hay una parte de mí que es distinta, ¿no? Porque no tienes las mismas palabras, la misma manera de expresar las cosas, porque cada lengua no solo las palabras que tiene, es el mundo cultural que tiene detrás. Y cuando te estás comunicando en una lengua, digamos, traducir no es solo cambiar de lengua, ¿no? Es cambiar de mundo, ¿no? Y en ese sentido me siento muy, sí, me siento muy identificada con la voz y creo que está muy conseguido. Claro, a veces a mí me parecía peligroso el calco siempre, ¿no? Y más con Palmira, que vive en Barcelona, pero bueno, que cuando vives en Barcelona estás más contaminado, ¿no? Porque oyes más el catalán, y entonces a veces te pasa que si oyes mucho una estructura, la acabas naturalizando, ¿no? Porque si la dice todo el mundo, aunque, ¿no? Bueno, es difícil eso. Y los calcos del catalán siempre dan miedo porque yo no los veo, ¿no? No los veo. Entonces a veces pienso, a lo mejor hay calcos y no los he visto, ¿no? Pero no sé, realmente la voz está conseguida. Claro, cuando revisé Galeradas había cosas, le puse muchas notas, yo soy muy pesada, entonces le puse muchas notas, algunas le ponía, mira, yo te pongo un interrogante porque dudo. Digo, no sé, porque a veces no, veo esta palabra y a mí me hace dudar, pero no sé si es porque yo soy yo y tengo mi experiencia, y cada experiencia de la lengua es individual, ¿no? O sea, el idiolecto propio es único. Entonces, a veces hay cosas que no sabes exactamente si eres tú o si es de fuera. Entonces, realmente le puse notas, entonces, muchas notas, ¿no? ¿Esto estás segura? Porque a mí me suena esto, pero si tú estás segura y yo creo que ahí la pulimos mucho. Y luego también cuando hiciste la revisión en Asteroide también la mejoramos mucho en algunas cosas que yo creo que Palmira no se había atrevido. Sí, nosotros Por, sí. por eso ¿no? de tenerme respetar ahí un poco más el acechando, original, que sí. tenemos muy buena relación, pero que al final es... Y luego sí, me pareció que mejoraban muchas Bueno, también porque era un trabajo muy fácil. Cuando la traducción es buena, Mm. las cosas que chirrían se ven se ven muy claras y son fáciles de arreglar. Cuando chirría todo, Así, pues cuando no hay hay un manera de problema de tono, arreglarlo. sí, Sí, claro. sí. Pero a raíz de lo que preguntaba Gonzalo, tú que eres traductora y que además, por ejemplo, ¿no? Los libros solas a traducir al inglés también. Cuando escribes, ¿te limitas de alguna manera pensando lo que es traducible y lo que no? ¿O no? ¿O no lo tienes en cuenta en absoluto? Eso no lo haría jamás, no, para mí es imposible hacer eso, porque si no, no, sería como, no sé, como escribir con un solo dedo, ¿no? Sí. Si no tienes todos los recursos y al final todo es traducible más o menos. Puedes encontrar, sí, bueno, hay cosas que son más complicadas, pero todo es traducible. El problema es a veces lo que es menos traducible es el concepto de una novela a veces, ¿no? Tienes una novela que es la hostia, pero que la pones en otro sitio y si no tienes el contexto cultural en el que se ha creado, no tiene esa fuerza o no se entiende. Y eso es lo que es realmente intraducible. Aunque las palabras sean traducibles, el corazón de la novela no lo es, ¿no? Pero no, nunca pienso en eso. Y con el catalán lo que intento hacer es algo que creo que con el español también habría que hacer, es flexibilizar un poco la lengua, ¿no? A veces me invento palabras, ¿no? Utilizando las normas, ¿no? Hay unas normas para, ¿no? Para formar las palabras, ¿no? Digamos, los sufijos, los prefijos, y a partir de ahí, ¿no? Igual que puedes decir, no sé, no sé, no sé, googleizar, ¿no? Convertir en algo más parecido a Google, ¿no? O googleificar, o digamos que puedes crear. Había una palabra que a veces Palmira me escribía, oye, esta palabra existe, te la has inventado, ¿no? Y yo, sí, me la he inventado, ¿no? Porque claro, no es oficial, ¿no? Pero eso es algo, por ejemplo, el inglés hace muchísimo y claro, los autores sí, constantemente, si son buenos, inventan. claro, porque puedes transformar cualquier palabra en un verbo y Pero eso en te da cambio, una en literatura flexibilidad. española se hace poco, se Sí, hace muy poco. y a mí me gusta, y cada vez me gusta más. Yo creo que me empieza a gustar demasiado. Ah. Creo, ¿eh? Y a veces lo ves que te estás pasando, pero aquí aún no, pero últimamente estoy escribiendo cuentos y me estoy pasando. Pero bueno, luego ya lo rebajaremos. Pero lo de flexibilizar la lengua, sí, ¿no? O sea, hay un momento que no se habla de una efervescencia sidralicia, ¿no? El sidral, todos sabemos lo que es, ¿no? Y si dices sidralicio es como que te inventas el adjetivo de lo que es propio del sidral, ¿no? Y es como muy plástico. También me gusta utilizar una lengua que sea muy plástica, mucho con imágenes, ¿no? Yo trabajé en la Fura dels Baus, que es una compañía de teatro así un poco volados, y que bueno, que son muy de trabajo en imágenes, ¿no? Trabajan con imágenes muy potentes, ¿no? Y de alguna manera yo también soy un poco así, ¿no? Que a veces hay imágenes ¿no? que se te quedan en el cerebro, porque una imagen se te queda grabada de otra manera, no es como las metáforas.
puedes decir una cosa, pero si lo dices con una metáfora, eso llega más al fondo, porque está tocando más áreas del cerebro. Una teoría que me he inventado, pero yo me la creo. Y eso. No sé si te he respondido. ¿Sí? Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿O lo dejamos aquí y os dejamos que vayáis a leer el libro? ¿Lo dejamos aquí? Pues nada, muchísimas gracias por Muchísimas acompañarnos gracias esta por tarde. venir.